Muy buenos días, el tema de hoy es restauradores de portillos. Vamos al libro de Isaías 58:12. Y los antiguos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Reparadores de portillos. Encontramos en la palabra que el Señor a usted de mí nos está llamando para ser reparadores de portillos. Pero reparadores de portillos es como cuando el Señor envió a Nehemías, cuando le nació en el corazón a Nehemías restaurar los muros caídos de Jerusalén. Era un hombre que no era del pueblo de Dios, pero un hombre que le nació en el corazón. Eso fue Dios que le conectó en el corazón porque él vio los muros caídos de Jerusalén. Pero él se conmovió y vio los muros caídos y quiso levantarlos y pudo hablar con sus autoridades para que le permitieran ir y restaurarlos y pudo hacerlos y también con otras personas. Pero también encontramos que hubo opositores para que no lo hiciera, pero aún así él perseveró en Dios y logró levantar los muros caídos de Jerusalén. Primero que encontramos que la palabra, primeramente, restaurador de portillos es restaurar algo que está perdido, algo que está caído, algo que de pronto no tiene ninguna reparación. Es como cuando usted ve una pared y la pared está agrietada, ¿cierto? Entonces usted busca cómo repararla, pero usted mira y la repara y como que vuelve y se agrietea. Entonces como que son las bases que no están bien, no están sólidas. Entonces como que toca tumbarla y volverla a hacer. Pero hay otros que sí se pueden restaurar. Entonces mira y de pronto es que algo que está agrietado o algún hueco que se quedó y no se restauró y como que se le hizo un remiendo por encima, pero no se trabajó de fondo y se trabaja para poderlo arreglar. Primero que el Señor nos llama para que usted y yo primeramente nos restauremos. ¿Y qué es lo que hay en su vida que no ha sido restaurado? Ya que aquí la palabra dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Primeramente tenemos que mirarnos a la luz de la palabra. ¿Qué hay quebrantado en usted? ¿Qué hay todavía que está de pronto quebradizo? Como que no se ha restaurado, como que está todavía endeble, como que no ha avanzado ni evolucionado. Y es poder mirar de pronto el carácter, de pronto todavía es soberbio, orgulloso, prepotente, altivo, de pronto todavía no se le puede decir nada, o de pronto se le habla algo y como que toma lo que le gusta y lo que no le gusta no lo toma, ¿cierto? Y como que toma y como que de pronto mueve la cabeza diciendo sí, yo sé que yo estoy en ese proceso o ya he cambiado en ese proceso, pero no he cambiado. Entonces como que hay cosas que guarda pero no quiere trabajar ese proceso, no quiere pasar ese proceso. Entonces hay cosas en las cuales no ha sido restaurado. Y si Dios no restauró usted de mí para restaurarnos y para llevar a restaurar a otros, por eso el tema hoy es restauradores de portillos, pero el Señor primeramente trabaja en nosotros. Mire que encontramos aquí la palabra, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Miren Isaías 58, 1 y 2. Dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicios y quieren acercarse a Dios. Así muchas personas piden juicios delante de Dios, inclusive piden juicios para otras personas, de pronto porque les estorban, porque no les gusta cómo le hablan, de pronto porque no les gusta porque en el camino se le atraviesan, de pronto porque no ven que son una persona que le estorba para una circunstancia, una situación que está viviendo, está pasando. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser un hijo, un familiar, el jefe, un compañero de trabajo o alguien en la empresa como que le está molestando y como que le piden a Dios que lo quite, piden justos juicios. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Le pedían a Dios justos juicios cuando ni siquiera hacían lo que Dios le mandaba. O sea, querían prácticamente el Señor obrar en ellos, a favor de ellos, si ni siquiera hacían lo que el Señor les había mandado. Por eso dice: clama voz en cuello. Manda el Señor a profeta Isaías y le dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Hay veces personas que están en pecado y le piden a Dios un juicio sobre X o determinada circunstancia que están pasando, están viviendo con una persona o con alguna circunstancia que están pasando en su entorno y le piden justo juicio, pero ni siquiera han salido de su pecado, viven en fornicación, son inmorales, son mentirosos, son falsos, son hipócritas, son engañadores, soberbios, altivos, prepotentes y piden a Dios un juicio. Esto pasaba con el pueblo de Israel. Por eso el Señor manda al profeta Isaías y dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Cuántas personas le buscan al Señor? ¿Cuál es mi camino? Pero ni siquiera renuncia al camino que está llevando, al camino de perdición que está llevando. Cuando el Señor le manda a otras personas para decirle: deje ese camino, deje de ser orgulloso, de ser prepotente, no sea mentiroso, no sea altivo, escuche, no pelee. Es que usted no escuche, usted ya está hablando, es que usted no quiere entender, pero usa a Dios, incluso como dicen algunos por ahí, hasta las piedras hablan, y le habla a otra persona, y como que una persona que no conoce y le viene y le habla a usted: ¿por qué me diste eso?
Ya el Señor ha usado a otras personas y como que a veces parecemos como Balaam, que la burra le habló y que se quedó hablando con la burra. Y es precisamente porque no ponemos cuidado de lo que nos quieren decir y que yo debo enderezar mi camino. Eso pasaba con el pueblo, por eso Dios manda al profeta y le dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, pero ni siquiera han entregado sus caminos. Dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios su Dios, me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. Han dejado la ley de Dios. Han dejado la ley de Dios, ¿por qué? Viven en fornicación. Venga, ¿por qué no se ha casado? No, es que estoy mirando a ver que las cosas no se han dado. Estoy mirando si de pronto la persona que Dios tiene para mí, y llevan 10 años viviendo los dos. No es que estamos mirando porque es que como que hay algo en ella, hay algo en él que no me agrada. Y no, la verdad estoy mirando y le estoy pidiendo a Dios. Le está pidiendo a Dios. Pero eso es que lo dice la palabra, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Y como que hay personas que se creen justas delante de Dios cuando viven en pecado y no obedecen la ley de Dios. Y Dios ya manda a otras personas, oiga, cásese, no se da cuenta que está en pecado, no se da cuenta que está en fornicación, no se da cuenta que está siendo infiel, no se da cuenta que está engañando, no se da cuenta que está haciendo trampa. Eso no lo haga. No, pero sí le piden justicia a Dios. Aquí precisamente el Señor nos habla sobre esa parte, reparadores de portillos. Si muchas veces queremos o le pedimos de pronto a Dios, a alguna persona que le está pidiendo a Dios, yo quiero que el Señor me use para reparar portillos, yo quiero orar por tal persona, yo quiero que esta familia cambie, yo quiero que esta persona se restaure, que ya no viva en el vicio, ya no viva en el alcohol, ya no viva en la mentira, ya no viva en el engaño, no viva en la traición, ya no hurte. Yo quiero a esa persona, pero ni siquiera se ha mirado a usted, ¿cierto? Y muchas veces el enemigo acusa delante de Dios, y cómo lo va a hacer, y automáticamente no lo podrá hacer. Entonces esa persona lo va a ver a usted, ¿quién es este para mí hablar esto? Mire primero usted cómo está. Y es precisamente cuando el tema es reparadores de portillos, es que yo me miro a la luz de las escrituras, ¿cómo estoy yo? Señor, mírame, como dijo el rey David en el Salmo 139, dijo, escudriña, oh Dios, mi corazón y ve si hay mi camino de perversidad, Señor. Y es eso lo que debemos hacer, porque a veces creemos que estamos bien, pero no miramos cómo estamos actuando, y por eso las otras personas nos miran y como que usted, ¿quién es para hablarme de este tema? Mire usted cómo está usted. Y es precisamente reparadores de portillos, ya que muchas personas lo toman que pueden ir a reparar, así como Dios me envió a Nehemías, como fue Nehemías a restaurar los muros caídos, ¿cierto? Pero porque era un hombre íntegro delante de Dios, era un hombre que anhelaba hacerlo y era un hombre de autoridad, pero que tenía también el respaldo del Señor. Pero cuando usted y yo miramos qué es lo que me hace falta a mí restaurar para poder entrar y realmente tener ese cambio, ahí es donde podemos encontrar qué es lo que me hace falta restaurar. Por eso ahí lo dice, y ahí en este capítulo encontramos que el pueblo hacía ayunos y se esmeraba por hacer ayunos delante del Señor. Por eso encontramos en el verso 3, dice, le dicen a Dios, dice, ¿por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Tremendo porque yo encontraba una historia en la cual antiguamente, en el siglo pasado, había personas que iban a la iglesia, hacían ayunos, pero tenían también personas a su servicio, trabajadores en sus haciendas. Pero mire que salían de su iglesia, ayunaban todo un día, pero llegaban y oprimían a sus trabajadores, los flagelaban y les exigían mucho más de lo que ellos podían dar. Y tremendo. Entonces, ¿dónde quedó lo que aprendían en la palabra? ¿Dónde aprendían lo que le hablaron en la iglesia? No lo practicaban en su vida. Y es precisamente cuando yo le quiero llevar a usted, reparadores de portillos, es que yo me tengo que mirar primeramente qué me falta a mí restaurar. Yo quiero ir ahora por muchas personas, yo quiero ir ahora por sanidades de otras personas, yo quiero que Dios sane el corazón de una persona, pero ¿cómo estoy yo delante del Señor? ¿Será que todavía me faltan mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi carácter, mis palabras, mi voluntad? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo a mí que yo no he entregado y pretendo que Dios me use para poder ir y a ser libres a otros? Eso es lo que tenemos que mirar aquí, que era lo que el Señor llevaba a Isaías a confrontar al pueblo, porque dicen ayunamos. ¿Cuántas personas dicen voy a hacer un ayuno por esto? Y este día se agarra con la suegra, se agarra con el suegro, se agarra con la esposa, se agarra con los hijos, se agarra con el jefe, con el del transporte, en el camino a la casa, en el camino al trabajo, y salió, uy, qué día tan pesado y preciso haciendo ayuno. Mejor no hubiera hecho nada, porque prácticamente el enemigo lo azotó, como dicen algunos, lo volqueteó y lo mandó al piso, le ganó. ¿Por qué? Porque hay esa parte tenemos que mirar, oiga, voy a hacer un ayuno por ese carácter, necesito morir a ese viejo que todavía a veces me domina, pero no miramos nosotros a la luz de las escrituras qué es lo que realmente me falta a mí, porque eso cuando miramos a la palabra dice, mirando en el espejo, la cara descubierta, y es que en el espejo usted no puede ver a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su familiar, al jefe, al enemigo, usted, ¿cierto? Y entonces tenemos que mirarnos que es el espejo de la palabra. En el espejo de la palabra encontramos el camino de transformación. Por eso
Cuando miramos reparadores de portillos, tengo que mirar cómo estoy yo. Yo sí quiero ser un hombre o una mujer reparadores de portillos, pero quiero mirar qué me falta a mí trabajar, porque resulta que el Señor me lleva a orar por personas que están viviendo en fornicación. Tremendo, estoy viviendo en fornicación, no me he casado y llevamos tantos años viviendo los dos y estoy esperando que Dios provea. Algunos dicen, es que Dios no me ha proveído. Mentira, porque solamente piensan en la fiesta, como si los vecinos, los amigos, los compañeros de la familia tendrían que enterarse que se casaron, cuando lo más importante es que primeramente estemos a cuentas delante de Dios. Entonces, por eso el tema hoy es reparadores de portillos. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted entienda este tema, que primeramente reparadores de portillos, yo debo ser restaurado para poder ser usado por el Espíritu Santo sin argumentos del enemigo, en el nombre de Jesús.